Puedo grabar, ¿no? Empieza, ¿eh? Primer gol. Primer gol, la verdad es iniciar el partido. Bueno, estamos una semana más, arrancamos con el partido de la Liga Bronce correspondiente a la 9ª jornada, Liga Ibérica, Liga Bronce.
Justo al revés. Ay. Bueno, pues ahora sí ya estamos. Teníamos cambiado los colores de los equipos. Y para no confundir, pues listo. Estamos hablando del partido de Liga Bronce correspondiente, a, como decíamos, a la 9ª jornada, que enfrenta a Ergotec y a Oralis Dental. Y casi sin darnos cuenta, nada más empieza el partido. Primer gol de Oralis Dental. Bueno, minuto 6 de la primera parte, va a sacar el córner Ergotec, que como veis viste de naranja, y bueno, gol para empatar el partido de Alejandro Álvarez, que le llaman Clemares. Ahora vamos a repasar los dos equipos, empate a 1. Bueno, dos equipos exactamente. Vamos a ajustar aquí un poco el audio, que lo teníamos ahora. Bueno, pues estamos hablando del tercer clasificado de la Liga Bronce, Ergotec, que tiene 15 puntos, que enfrenta a Oralis Dental, que de momento, pues, últimos clasificados con un solo punto. Corre ahora, intentaba entrar por la banda Johnny, pero se le fue largo. Bueno, tenemos por parte de Ergotec a David, a Clemares, a Nazaré, a Alejandro, Gerald, Alejandro Hernández, Maojo, Johnny, Gonzalo, Sergio y Beni. Y por parte de Oralis Dental tenemos a Nacho, a Linos, Rubén, Beni, Pablo, Poli, Guille, Eloy, Miguel y Juan Rubiera. Domingo, que bueno, aunque frío, parece ser que nos va a acompañar el sol, con lo cual buen día para jugar. Bueno, corría por la banda, lo intentaba Linos, que llegó al área bien cubierto, pero regateó bien atrás, pero luego el disparo se le fue por el lateral de la portería que defiende David. David, que como vemos está siendo perjudicado un poquitín por el sol, con lo cual tiene que tener cuidado. Pueden aprovechar con sus lanzamientos exteriores, porque de momento el sol está afectándoles. Buena acción nuevamente de Linos. Y Beni aprovecha desde fuera para marcar, cruzado pegadito al palo. Y adelantar nuevamente a Oralis Dental. 1-2.
posteriormente repasaremos marcadores, aunque esta categoría prácticamente juega hoy domingo prácticamente todos los partidos. Y 4-2. Bueno, saque de banda para Ergotec, bien despejado, bien por la defensa. A Pablo que juega con Eloy. Bueno, ahí hay dos jugadores que van a compartir camiseta. Por un lado Eloy y con otro lado Alejandra, a ver si no los confundimos. Pablo nuevamente, controla para Rubén. Estamos poco a poco conociendo los jugadores. De momento, lo que no predice la clasificación, está presionando y dando mejores sensaciones el equipo de Oralis. Y balón para que saque el portero, para que saque David Carpio. Van desde atrás. A los jugadores de Oralis muy presionando arriba, presionando hasta incluso con 4 jugadores. Corta bien la defensa. Y banda para Oralis. Para Ergotec, perdón. Lemares. Y Mario Vázquez, el árbitro, que señala balón para Ergotec. Lanza directo. Bueno, en esta modalidad del fútbol 7, ya ves que las distancias son pequeñas y desde el medio del campo es un sitio perfecto para tirar. Pasa que hay que atinar. También están presionando Ergotec, intentando equilibrar ese marcador que de momento domina Oralis. Jugaba. Buen pase, pero no llegó a controlar Johnny. Ahí va jugando Johnny, abre para la derecha, se la devuelve, pero no coordinan bien. El balón para el portero. Portero que no es otro que Miguel Lavallos. Bueno, vemos que son dos equipos que quieren ir a por el partido. Los dos equipos están presionando arriba bien. Por lo tanto, eso significa un partido abierto. Están intentando coordinar bien y combinar bien los dos equipos. Alejandro. Para Rubén, que juega con el centro y dejó pasar con mucha habilidad el lanzamiento de Rubén. ¿Y quién fue? Pablo Labrada, el que engañó al portero simulando un taconazo, que intentó hacerlo, pero en ese mismo taconazo, que no llegó a contactar, permitió que pasara el balón por entre sus piernas y, engañando al portero, se colara en la portería y subiese el tercer gol para Oralis. Bueno, luego lo preguntaremos cuando hablemos con ellos, porque es impropio de la clasificación, ¿no? Estamos hablando de un equipo que, como decimos, solo tiene un punto en los 8 partidos disputados hasta este momento, y de momento pues se está dominando con cierta claridad el partido. 3-1. Bueno, sí, incluso jugando desde atrás. Qué buena la ha cortado, y a punto estuvo
A punto estuvo Jonathan. Robó bien el balón, lanzó y se fue pegado al palo derecho. Y muy alto el disparo de Sergi. Bueno, pues de momento estamos 15 minutos de esa primera mitad y se nos está pasando muy rápido porque está siendo muy entretenido el partido. Los dos equipos quieren jugar y no lo hacen mal, además. O sea, y bueno, 4 goles en apenas 15 minutos. Bueno, banda. Va a sacar de banda Oralis. Para Rubén. No, recepciona Guillermo. Balón para Nacho, una defensa. Con Rubén. La cortaron bien, pero recuperó la defensa. Pero bueno, lo dicho, parece como que... Parece como si fuese al revés la clasificación. Vemos al equipo de Ergotec un poco dubitativo y siendo sorprendido por Oralis. Buen quiebro ahora por parte de Alejandro, de Clemares, saliendo bien con el balón. Vuelve el balón a Clemares. Abre para la derecha. Tiene a Sergio. Juega con Johnny. Lo dicho, mira cómo presiona el equipo de Oralis. Y balón fuera. Vale, saca falta. Y en una distancia que bueno, puede llegar sin barrera, libre para el tiro, y así lo hace. Y con dificultades para el portero, que intentaba luego posteriormente Guille intentaba aprovechar el rechace del portero. Están un poco, no sé, fríos debe ser los chicos de Ergotec, porque no pusieron barrera en una distancia que, bueno, que está, como se vio, susceptible de disparar a puerta. Cortó Rubén y banda para Ergotec. A Clema, tiene por la izquierda a Berni. Juega con Johnny, pero muy fuerte el balón para Johnny, para que pudiera controlar. Y va a sacar de banda Oralis. Bueno, controla a Johnny por la izquierda. Combina muy bien con su compañero. Vuelve a tener balón para Johnny, para el disparo y el lucimiento del portero, que paró, y el rechace estuvo a punto de ser aprovechado nuevamente. Y sin dilación, contraataque de Oralis. Perdieron el balón, aunque lo vuelve a recuperar. Rubén lanza para que se la pasa a Guillermo, me parece. No, Guillermo no. Talinos. A Carlos Hernández, el autor del gol. Bueno, pues lo dicho, parece el mundo al revés, pero es lo que hay. Cuarto gol para Oralis Dental. Tendremos que preguntarle, seguramente hayan hecho fichajes de invierno, porque si no, no hay explicación. Vuelven a cortar, vuelve el contraataque.
Sale. Ahí está Guillermo, que coordinó muy bien con Rubén. No entendemos la facilidad con la que están jugando Oralis y las facilidades que les están poniendo los chicos de Ergotec. Ahora intentaba Clema intentaba coordinar, o sea, recepcionar al borde del área, pero le cortaron el balón. Banda para Ergotec, que va a tener que espabilar si quiere remontar un poco este partido, que de momento va perdiendo por 4-1. Guillermo, que juega con Rubén y que pierde el balón, y balón para que juegue Ergotec, pero no dan dos pases seguidos. 21, que es Guillermo, y a punto. Buen lanzamiento de Guillermo, que pasó rozando el poste. Pasó rozando el poste y balón para saque de puerta. A Johnny. Sergio juega por la izquierda. Un comprometido que resolvió Alejandro, y juega Johnny desde atrás. Combina con su compañero y balón nuevamente para la defensa. Está muy bien asentado el equipo de Oralis. Y además muy peligroso porque salen muy rápidamente al contraataque. Sergio lanza y rozando el palo. Buena oportunidad para Ergotec en esta ocasión. Pero no sé si es fruto de la buena presión que están haciendo los jugadores de Oralis Dental, o fruto de no ser el mejor partido, porque no están, están combinando muy poco los jugadores de Ergotec. Y sin embargo, todo lo contrario, los jugadores de Oralis, como estáis viendo, combinan bien. Eva Poli buscando a su compañero, que estaba muy desmarcado nuevamente en el área. Saca de banda. Y estuvo a punto de Eloy de rematar. Y córner. Ahí va, nuevamente, muy solos. Vamos, como Pedro por su casa. El lanzamiento de Rubén, después de un saque de esquina. Rubén muy plácidamente desde fuera del área disparó para que Pablo posteriormente, pegadito al palo, remachara solo nuevamente. La verdad que no es por restarles mérito a Oralis, pero se lo están poniendo muy cómodos, muy cómodo el juego. Los chicos de Ergotec no están marcando bien, no están cubriendo bien las jugadas. Y ahí está, el 5-1 que reina en este marcador, fruto de lo bien que lo está haciendo Oralis y lo regular, vamos a decir, que lo está haciendo Ergotec. Sergio jugando él solo. Lo dicho, o sea, estáis viendo que no están combinando. Las jugadas son fruto de jugadas aisladas. Tenían que intentar combinar un poco más, pero bueno, ahí salió esta falta peligrosísima al borde del área. 3 jugadores en la barrera y Johnny dispuesto al lanzamiento y a poner a prueba al portero, a Miguel. Ya son 4 los jugadores que se ponen en la barrera. Está en una posición que va a ir a un chute directo. Un chute directo no, pues todo lo contrario. Jugaron una combinación entre 2 jugadores de Ergotec. Estaba solo en el palo izquierdo. Y bueno,
Primera combinación poco decente que vemos a los chicos de Ergotec. Y Sergio, que no le habíamos visto quién era, fue el autor de este segundo gol. Y pues sí, ya nos habíamos despistado de la hora. Bueno, pues lo dicho. Empate, vamos a respirar un segundito y ahora estamos con vosotros. No, pero tienes que buscarlo en los directos. Es que tú en el canal hay dos partes, uno vídeos y otro directo. O si no, en el mismo canal vas a ver uno, buscas lo que viene la Liga Ibérica, que hay 20 y pico, 30 partidos, y ahí tiene que estar por ejemplo. Sí, está hecho en directo, pero queda luego grabado, queda por ahí. Ya. A ver, tampoco llegué mucho. No. Para. Deportes Tour medio. Medio. Y que Deportes Tour tiene esto también, pero lo tenemos pirateado. Salía de todo, salía de balonmano, Lo tenemos pirateado, lo tienen pirateado. Entonces tenemos otro canal que creamos nuevo, hasta que podemos recuperar el Deportes Tour medio. Y si no, escucha, que si no la otra manera de que Eso lo hacéis en el Chiringuito. Pues vamos a intentar iniciar esta segunda mitad de este interesante, entretenido partido, sorpresivo por el desenlace que está llevando hasta ahora. No, repetimos, sin desmerecer a nadie, estábamos enfrentando al tercer clasificado Ergotec contra el 10º último de la clasificación, Oralis Dental, con un solo punto. Y ha salido respondón el equipo de Oralis. Luego las entrevistas nos intentaremos enterar de por qué esta clasificación que tienen en la actualidad. Si es que han tenido algún refuerzo o qué es lo que ha pasado para que haya este buen comportamiento. La cosa es que primera mitad 2-5 favorables a Oralis. Ergotec lo tenemos aquí a la izquierda de naranja y a la derecha Oralis de blanco. Recordemos, estamos Liga Bronce de la Liga Ibérica de Fútbol 7 desde los campos de la Braña Sur de Monteville, del Atlético del Llano 2000. Y bueno, a ver, vamos a ver si es tan entretenida como la otra mitad. Juega el equipo de Ergotec. A ver si pone un poco mejor cara que la primera parte, que fueron muy complacientes con el juego y con los jugadores de Oralis, que hicieron un poco casi lo que quisieron.
Solo se les vio un detalle, la falta lanzada que ocasionó el 5-2. Fue una buena jugada táctica. Despiste también de marcaje. Pusieron a 4 jugadores en la barrera, los jugadores de Oralis. Y posteriormente, aprovechando que estaba totalmente solo, una combinación rápida, un saque de falta rápido, al jugador que estaba a 2 metros de la portería para que remachara y hiciera ese 5-2. Bueno, banda para Ergotec. Despeja bien la defensa. Y Clemares, que bajo la presión del jugador de Oralis, devuelve a su portero, que saca en largo. Y balón para Miguel. Beni recibió bien, intentaba jugar con su compañero, con Linus, pero consigue bien controlar la defensa. Nuevamente presiona arriba Oralis. Fruto de esa presión, corta el balón Linus. Bueno, pues vemos que de momento hay poco cambio respecto a la primera mitad. Lo intentan los chicos de Ergotec, pero muy buen planteamiento hoy de los jugadores de Oralis. Falta, va a lanzar en largo, lanza portería, pero alto. Es muy difícil controlar en tan poca distancia. Los balones tocaditos se van muy arriba, hay que tirar fuerte, raso, para que vaya a portería. Pero vemos muchos más balones altos que no tiros precisos a portería. Falta para Ergotec. Juega Johnny. Con Sergio. Tiene a su vera Alejandro, que es el que recibe. Y falta peligrosa. Distancia ideal para lanzamiento directo. Solo ponen a uno en la barrera. Lanza directo y estuvo a punto de que el rebote entrara en portería, pero no fue así. Pequeña imprecisión. Mira, controlan bien los jugadores de Oralis. Un choque en frío entre los dos jugadores, pero bueno, no va a ser más allá que ese choque en frío. Ahí buena. Dejaron pasar el balón para que llegara al jugador, al 9. ¡Qué buena jugada! Sí, señor. Rubén. Qué bien lo hizo. Peleando muy bien la jugada. Haciéndose luego posteriormente con el balón
en la esquina, regateando 2 jugadores y centrando para que Carlos Martínez pues siga dando la sorpresa y elevando ese 6.º gol para su equipo. Juega Johnny, combina con Berni. Y verá, le quitó el balón. ¡Epa! ¡Meca! Ahora fue un poco. Una jugada un poco. Empujó y como la distancia contra la red fue pequeña, es pequeña, salió lanzado. Salió lanzado contra la red y quedó enganchado ahí. Bueno, pues nada. Se saldó con una tarjeta amarilla para Berni precisamente. Juega Johnny. Pues Sergio, que se la devolvía a Johnny y genera un córner. Córner para el Ergotec, a ver si se estiran. Y le ponen cara a este 6-2 que van perdiendo. Lanza largo, intentaba combinar con Berni. Pero córner, o sea, banda facilitada por Guillermo. Pues va. Bueno, es Poli, perdón. Tienen el mismo número y por eso hay veces que nos confiamos. Que está jugando con el número 21 ahora mismo es Poli. Qué buena acción de Rubén. Bueno, pues nada, 2-6, van a ser 10 minutos de esta segunda mitad. Saca Ergotec desde atrás. No se les ve manera de que vayan estén pudiendo con el partido. Pero bueno, en fútbol 7 ha puesto en dificultades lo que explicábamos antes. Los porteros están prácticamente, el portero de este lado derecho está prácticamente ciego. Miguel es que no ve el balón. No ve el balón y fruto de eso fue que se encontró prácticamente el balón, con lo cual es una faceta que podían aprovechar perfectamente los jugadores de Ergotec en lanzamientos a puerta porque el portero está ciego. ¡Qué gran jugada! ¡Sí, señor! Y que... Ah, no, fue fuera. Parecía gol. ¡Qué gran jugada de Sergio! Dribló hasta 5 o 6 jugadores, lanzó a puerta y únicamente la buena intervención de Miguel fue la que libró de que pudiera subir ese tercer gol al marcador de Ergotec. Buena la presión de Beni. ¿Qué? Ah.
Vuelve. Cortó ahora bien la defensa de Ergotec, la entrada del jugador de Oralis y juega Ergotec por la derecha. Johnny regatea bien, pero le quitó el balón Poli. Lo dicho, tengo curiosidad, tengo que saber. Ahora en las entrevistas preguntaremos a ver el porqué de la clasificación de Oralis. Viendo lo que estamos viendo en el campo, no es propio de ellos. Toca, Rubén, pisa la pieza. Lanzamiento, qué buena la acción de Rubén. Pero paró bien el portero. Sergio deja salir el balón. Saca de banda, saca largo para que rematara Nazaré. Pero se va alto el balón. Jugaba Pablo por la derecha. Qué buen planteamiento y buen partido que están haciendo los jugadores de Oralis, dominando prácticamente el partido de cabo a rabo. Y falta muy escorada, por lo tanto no es muy peligrosa. Pues 14 minutos ya de esta segunda mitad. Y el sorprendente resultado de 2-6, favorable a Oralis. Intentaba combinar, pero no lo consiguió. El pase con Linos y Sergio, que él solo se planta delante del portero, lanza y al palo. Era Johnny, perdón, no era Sergio. Al palo el lanzamiento de Johnny. Estaba Sergio reclamando que sus compañeros subieran para presionar. Johnny solo lanza y intentaba tocadita. Reclamaban ahora penalti. Pero están muy bien planteados, muy bien posicionados los jugadores de Oralis, que evitan una y otra vez los lanzamientos. Contraataque. Y fuera de... No, banda. Aquí estábamos diciendo fuera de juego, pero hay que recordar que en esta categoría no existe el fuera de juego. Por lo tanto, lo que señaló fue saque de banda el colegiado, perdón, Mario Vázquez. Está intentando minimizar el resultado del equipo de Ergotec, pero de momento, repito, muy bueno el planteamiento hoy del equipo de Oralis. Balón para Johnny. Alza puerta, pero lo dicho, muy bien posicionados los jugadores de Oralis, que están evitando una y otra vez que no le lleguen los balones ni siquiera al portero, para que, por lo tanto,
2-6. Nacho, ¿de qué está? No subas tanto, Nacho. Pues ahora lo intentaba por la izquierda Alejandro, pero su disparo fue repelido también por la defensa, terminando en córner que va a sacar el mismo Alejandro. Saque en largo, cortado por la defensa y penalti. Penalti de Nacho. Dice que tenía el brazo pegado, pero en ese gesto jugó el balón con el brazo. Y no lo dudó Mario Vázquez, el colegiado. Balón que va a lanzar Johnny para intentar batir a Miguel. El lanzamiento de Johnny engañó completamente al portero y por lo tanto sube ese tercer gol para Ergotec, que minimiza un poco el desaguisado. Pues 3-6, quedan 7 minutos y que maquilla un poco el resultado el equipo de Ergotec. Córner cedido por Sergio. Bueno, pues como decimos, córner. Lanza largo, buscando la portería y cuidadito, que volvemos a decir que el portero no ve prácticamente, está ciego ante esos balones y pasó lamiendo el larguero, el poste derecho, y a la portería que defiende Miguel. Barioni, que bien lo hizo en esta ocasión, lanzó tocadita pero no engañó a Miguel, y el rechace que le llega a Rubén, que juega con Eloy nuevamente para Johnny. Ahora sí lo hicieron bien. Johnny lanzó para que su compañero, pegado al segundo palo, logre ese cuarto gol para Ergotec. Pero se nos antoja tardía la reacción del equipo de Ergotec y fue Nazaré el que remachó a puerta y elevó ese cuarto gol para el equipo de Ergotec. Ahora ha subido como la intensidad en la presión los jugadores de Ergotec, intentando remontar un poco. Pero lo dicho, se nos antoja un poco tardío. Quedan 4 minutos, son 2 goles todavía los que tienen de desventaja. De Baioni. Combinan con él, pero repele bien el balón la defensa y
Juegan desde atrás, Ergotec. Bueno, pues balón que se sale de banda. Minuto y medio para finalizar este partido, que pese a esta buena reacción que está teniendo ahora en los minutos finales el equipo de Ergotec, entendemos. Y bueno, pues ahí está, para ponerle la emoción al partido, el nuevo gol de Nazaré, segundo creemos para él. Pero bueno, queda un minuto, repito, no hicieron los deberes. 6-5. 6-5. Que se nos antoja definitivo porque queda menos de un minuto. Bueno, no, un minuto y medio. Pero todavía va a tener alguna el equipo de Ergotec para intentar empatar. Se han venido un poco abajo los jugadores de Oralis. Solo se encuentra. ¡Qué bien! ¡Qué fallo de la defensa! Que dejó solo a Rubén para que marcara este séptimo gol, que ahora ya sí se nos antoja definitivo, para otorgarle la victoria al equipo de Oralis, que pese a esta buena reacción del equipo de Ergotec, entendemos que ha sido un merecedor de la victoria en este partido, por el empeño que pusieron desde el inicio y los buenos goles, los 7 goles que ya marcaron. Una pena el fallo defensivo que ha tenido ahora Ergotec, que ha permitido que Rubén se encontrara solo delante del portero para batirle a placer. Cortó bien Poli, muy expeditivo en todo el partido, cortando todo lo que le llegaba por este lateral. Y bueno, últimos segundos del partido. Ergotec intenta a la desesperada. Creo que el árbitro va a permitir el córner y poco más. Tardía la reacción del equipo de Ergotec. Córner y el lanzamiento de Cristian de Berni, que finaliza el partido con este 7-5 favorable a Oralis. Bueno, vamos a irnos al campo a ver si hablamos con alguno de los protagonistas. A ver, ahí vamos. Uno del equipo de que está para chaqueta ahora.
para... Dale un poco. Vale. ¿Qué os pasó? ¿No? ¿Entrasteis al partido faltando 10 minutos? Nada, muy mal, muy mal. Hemos, como dice, y creemos que como van últimos pensamos Nosotros estamos sorprendidos porque tengo mucha ganas de hablar con ellos y saber por qué esa clasificación, porque es No, impropia del juego que tiene. yo creo que ficharon seguramente. El portero paró bastante y aparte que nosotros estuvimos muy mal en defensa, ellos estuvieron como equipo muy bien, sí. Les dejasteis hacer lo que Sí, toda la razón, muy mal. Bueno, Desde el primero hasta el último. brevemente hoy hablaremos en otras ocasiones. Cuéntame un poco, ¿qué es Ergotec y de dónde sale? Bueno, Ergotec llevamos unos 4 años y la empresa del capitán, de un colega, y bueno, para divertirnos, simplemente para divertirnos. Un grupo de amigos. Un grupo de amigos, exacto, sin ninguna estrella y todos, Bueno, pese a este susto de hoy, terceros con 15 puntos, ¿estáis ahí? sí hombre, mejor que otros años estábamos más bien para abajo, pero bueno, a seguir nada. A seguir, a mejorar, sobre todo por hoy. Sí, porque hoy el de este fútbol. Mucho. Bueno, la reacción fue buena, también hay que apuntarla. No, Pero ya llega muy cuesta arriba. lo dicho. En otras ocasiones seguiremos viendo. Muchas gracias. A vosotros, Nora. ¿Quién? ¿Uno que pite o qué? No, uno que hable conmigo. Ah, nosotros ya. Ah. Sí. Lopi, joder. ¡Lopi! ¡Lopi! ¡El Lopi! Hablar aquí. Eloy. Sí. No. Que mires para allá, digo. Bueno, Eloy, partido hoy, ¿no? No, partidazo. La verdad que el equipo muy bien. Siendo el primero de la mañana, que cuesta un domingo después del sábado, bueno, sabes cómo va la historia, pero bien, muy bien. Bueno, a ver, ahora a mí me tienes que explicar porque yo no entiendo, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso de que llevamos un punto? No, a ver, tuvo el equipo ahí una mala racha y hoy empezamos a entrenar un poco más y a organizarnos mejor en el campo y bueno, parece que dio sus frutos la historia. Vamos, es totalmente impropio. Yo cuando lo vi digo, bueno, tercero contra último, verás tú aquí. La tunda, ¿eh? La tunda, si son 10 o 12, ¿cuántos van a ser? Y macho, ¿cuántos? No. Pero es que además vienen todas las líneas. Sí. O sea, no les dejasteis jugar en la primera parte. A ver, al final ya se nos notado un poquitín ahí, que íbamos creo 6-2 y pusieron 5-2 o algo así, y pusieron 5-4. Pero bueno, la verdad que organizados, tuvimos algunos errores, que 2 goles fueron a balón parado, otro a un fallo ahí mío también que me pasó de caño. Pero bueno, bien, la verdad que muy bien, todos contentos, un día de sol de puta madre y bien. Perfecto. Cuéntame un poco, ¿de dónde sale Oralis? Bueno, pues yo la verdad, llevo un grupo aquí de amigos que vamos todos a la misma barbería y bueno, pues en fin juntámonos y dijimos, venga, vamos a dar ahí a una pachanguca de fútbol 7 y bueno, pues así empezó la historia y para adelante con ello. ¿Y cuánto lleváis? Bueno, yo empecé hoy porque me hicieron fichaje de última hora, fichaje mediático. pero no, ya lleven una temporadina ya. Yo llevo entrenando con ellos 3 semanas y hoy el primero hoy debuté. Y debuté con victoria, así que contento. Bueno, ¿qué más puedes pedir? No, nada. Ahora la gran remontada, ¿no? Eso, oye, vamos a intentar quedar lo más arriba que podamos y sobre todo pasarlo bien, que llegue lo que venimos. Ya eso es lo que se trata. Muy bien. Buena. Gracias, hombre. Claro, pues perfecto. Vamos a dejar ya por terminada la transmisión y vamos a pasar al siguiente partido. Venga, hasta ahora.